Bueno, a ver cómo manejamos este negocio. Tengo acá 3 motivos de oración y vamos a hacerlo. Voy a pedirle ahí donde está Yamilel, Jessica está atrás con los niños. Bueno, Yesenia, ayúdame con Yamilel. Siéntate al lado de Yamilel, vamos a orar por Yamilel. Está saliendo para El Salvador en el programa de misiones. Vamos a orar por Carlos Ruiz. ¿Dónde está Coqui? Alguien al lado de Coqui, sí, que ponga su mano sobre ella por su hermano que está hospitalizado todavía. Ya salió. Ok, vamos a orar por Carlos Ruiz, que ya salió. Y vamos a orar por la consuegra, nuestra hermana Briseida, la señora Nidia. ¿Briseida está? ¿No? Ok. Vamos a ver por ello. Señor, en el nombre de Jesús, gracias esta mañana te queremos dar porque podemos ir a tu presencia y presentar estas 3 peticiones de manera particular. Oramos, Señor, por Yamilel, llévala con bien en este periodo, sé con ella, fortalécela, juntamente con ella el equipo de estudiantes de misiones que seguramente irán también, que tu propósito en ellos se ha cumplido para la gloria de tu nombre. Oremos por Carlos Ruiz, Señor, ahí en su casa será el encuentro de este hombre, sal con salvación para él y su familia. La obra de sanidad que has empezado terminará. Igualmente oramos por la señora Nidia. Señor, será el encuentro de esta mujer con salvación para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, tenemos nuestro boletín dominical, lo tenemos en nuestras manos. Llegamos al último trimestre del año. Queremos animarle a que usted lo revise, no lo deje tirado, no lo deje botado, úselo como un elemento de estudio, de seguimiento, aún para poder compartir el Evangelio con otros. Antes de entrar a la nave, tuve la oportunidad de leer casi todo el boletín. Me llamó muchísimo la atención la reflexión de hoy, Martín Lutero y la Reforma Protestante. Es que dentro de este mes de octubre, pues muchas cosas estamos celebrando, y este en particular es para resaltar. Estamos celebrando en este mes un aniversario más de la Reforma. Estamos hablando de 500 años, 1517 al 18, estamos hablando de 501 años. ¿Sí? Y interesantemente el himno de hoy, que no lo vamos a poder entonar por cuestiones de tiempo, por lo menos no ahora, lo haremos al final, si así Dios nos lo permite. Es un cántico, tengo un feedback aquí adelante, si me ayudan. Es un cántico expresado, producto de la historia. Entonces quiero invitarle, no se las voy a contar para que pueda leerlo. Yo, ¿para qué lo voy a leer si ya el pastor no lo contó? Léalo, tómese su tiempo y léalo, porque es sumamente interesante. Y tenemos una herencia por años, en donde Dios nos ha fortalecido, nos ha ministrado, y de eso queremos hablar esta mañana en los próximos minutos. Ahí están las actividades del mes, que ya se habló sobre esto. Y el rincón de peticiones de los viernes que estamos orando. Así que no deje el boletín, no lo deje por ahí, no lo bote, úselo como un instrumento de estudio y también estudio personal, y puede utilizarlo para también tocar la vida de otros. Les invito nomás a ahí donde está usted sentado, a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1.
hoy estaremos celebrando Santa Cena y creo que es las cosas que Dios hace, porque cuando estamos hablando de la iglesia estamos hablando de algo muy especial para Dios y también debe ser muy especial para nosotros. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a utilizar los versos 10 al 17 como referencia, pero vamos a irnos un poquito más allá en la presentación de la palabra. ¿Qué tal si oramos diciendo: Señor bueno, esta mañana queremos agradecerte por tu presencia, por todo lo que nos has dicho hasta este momento, por todo lo que nos dirás a la hora de exponer la palabra? Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para la ministración de ella y de tu Espíritu Santo. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos salir de este lugar convencidos, Señor, de que nos has hablado, y queremos decirte a ti que inclinaremos nuestro corazón a la obediencia de tu palabra. Señor, no acortes tu mano de sobre nuestras vidas. No la acortes, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Yo leo el primer verso, ustedes el siguiente, y juntos leemos el verso 17. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. También bautizé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. Pues no me pidió Cristo bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien. ¿Qué vamos a revisar durante este mes de octubre y el mes de noviembre? Vamos a estar revisando la visión de Dios acerca de la iglesia. ¿Cómo ve Dios la iglesia? ¿Qué significa la iglesia para Dios? ¿Y qué significa para nosotros? Es evidente de que la segunda expresión está de más, porque nosotros, ustedes y yo, como hijos de Dios, necesitamos ver a la iglesia como Dios la ve. Como Dios la ve. Dios ha hecho un plan, y fue idea de Dios de que ese plan de varios pasos o varias fases se materializara en algo que hoy conocemos como la iglesia de Cristo. Y pudiéramos estar hablando de la iglesia de Cristo en términos universales, por ejemplo, que sería el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero también pudiéramos estar hablando de la iglesia de Cristo en términos locales o focales, como la iglesia local. De hecho, cada congregación local es parte de la iglesia de Cristo. Cada congregación local tiene un llamado, tiene un propósito, tiene una visión particular para poder caminar en la dirección en que Cristo ha llamado a la iglesia. Recordemos que la iglesia es de Cristo. Y en la iglesia yo no puedo, por ser el pastor o ser parte del equipo de ancianos o ser un líder de algún ministerio particular, hacer o pensar o decir lo que a mí se me ocurra, porque la iglesia no la compré yo. ¿Sí? La iglesia la compró Cristo con su sangre. Y cuando Sarina estaba hablando hace un rato acerca de la donación, dije: vaya, Dios se la sabe todas, completamente todas, porque
donar sangre da vida a otros, así como Cristo nos dio vida a través de su propia sangre. Es tremendo, ¿no?, lo que hace Dios. Y conocemos la enseñanza bíblica en relación a que es necesario que haya derramamiento de sangre para que haya perdón y reconciliación delante de Dios. Lo que significa entonces, hermanos míos, que para Dios la vida es sumamente importante. No solamente la vida física, sino la vida espiritual y la vida emocional. En un mundo tan materialista como el que estamos viviendo hoy día, pensamos simplemente porque me alimento bien. Bueno, aunque la gente ya no se alimenta nada bien, uno de los diagnósticos que hoy día está arrojando el Censo de Salud Preventiva, que ya los médicos conocíamos, es que en Panamá hay montones, rehago la frase, habemos montones de gente sobrepeso. No diga así, porque yo también estaba en la misma lista. Disculpen, déjenme volver a este lugar porque ya me llamaron la atención el otro día, no puedo pegar de este lugar. No, para más. Habemos un montón de gente con sobrepeso y decimos que disfrutamos de salud. No es cierto. También existe una salud espiritual y emocional que mucha gente no tiene el día de hoy. Con todo el estrés que estamos viviendo, con todas las circunstancias alrededor nuestro de inseguridad, de enfermedades y demás, hay montones de gente que no está viviendo para Dios. Hay montones de gente que tiene temor. Andamos con la presión alta, andamos con el azúcar alta, andamos con el colesterol alto y andamos con las libras también por arriba de lo normal. Si yo hago una visión así, rapidito, aquí muy poca gente se salva de menos de 110 libras, así que todos deben estar al final en esa lista para donar sangre el sábado, el domingo 21. Y yo voy a pasar la lista personalmente, hermano. Y el que no está en la lista lo voy a llamar. Así que si usted no viene ese domingo, yo lo voy a llamar de todos modos. Amén, amén. Así es. Así es. Así que cuando estamos hablando de iglesia, hermanos, quiero que con la mente y el corazón abiertos vayamos a lo que la palabra enseña acerca de esto. No lo que la moda nos dice, porque cada época tiene su moda en cuanto a las cosas de Dios, sino que yendo a la palabra de manera segura, confiada y correcta, redescubramos qué cosas son importantes. Permítanme colocar el siguiente escenario. Corinto, ciudad griega. Pablo, en su segundo viaje misionero, funda esta iglesia. Eso lo pueden encontrar allá en el libro de los Hechos. Funda esta iglesia y estuvo con ellos aproximadamente 18 meses enseñando. De hecho, fue la iglesia donde más tiempo estuvo una vez fundada. Casi que todas las demás estuvo pocas semanas y se movía de una ciudad a otra plantando iglesias. Una vez que lo hacía, dejaba líderes, dejaba ancianos en ese lugar y seguía adelante y les ministraba a través de sus cartas. La iglesia de Corinto no escapaba a esto. Corinto era una ciudad comercial, una ciudad en donde el movimiento comercial era muy fuerte y el movimiento religioso también. De hecho, era la sede de una diosa, Venus, que era muy adorada por los lugareños y la gente del área. Esta actividad de adoración de este dios, de esta diosa, entre comillas, terminaba trayendo a la ciudad lo que cuando leemos en los libros históricos, un problema de inmoralidad sexual, producto de un culto a esta ciudad que era a esta diosa que era una diosa de la fertilidad. Así es que el ambiente de la ciudad estaba realmente comprometido desde el punto de vista moral. Y cuando uno lee con detenimiento la carta,
y uno compara históricamente lo que ocurre en esta ciudad, rápidamente nos damos cuenta que las prácticas que ocurrían en la ciudad, que estaban en la ciudad, los males que estaban en la ciudad, también encontramos una imagen dentro de la iglesia. Algo así como esto. Hoy día, no solamente en Panamá, sino que en muchos países latinos, hay un despertar de las poblaciones porque empezamos a darnos cuenta que nuestros gobiernos han sido gobiernos corruptos. Y hoy día se habla de corrupción, no solamente en los términos o en los lugares estatales o en el ambiente estatal, sino que también se habla de corrupción a nivel privado, de empresas privadas. Hablan de corrupción a nivel de esferas gubernamentales, y no es ajeno a nosotros, que no solamente nosotros como nación estamos viviendo en este momento una situación en donde un expresidente nuestro está siendo juzgado, sino que otros países están viviendo exactamente lo mismo. Perú con Fujimori, en Guatemala también hay un escándalo en este momento, en Costa Rica, y pareciera ser que fuera un denominador común en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. Pero si dijéramos que eso solamente ocurre en el mundo, uno diría, bueno, ese es el mundo. Pero lamentablemente también ocurre en la iglesia. Y al igual que ustedes y yo y mucha gente estamos enterados de situaciones de corrupción y de inmoralidad dentro de la iglesia. Es evidente que lo que está ocurriendo en el mundo de alguna manera se ha filtrado en la iglesia. Esto como un ejemplo. Por lo cual, cada miembro del cuerpo de Cristo necesitamos convertirnos en guardas de que lo que está en el mundo no contamine a la iglesia. ¿Y cómo nos convertimos en guardas? A través de un testimonio personal de vida. ¿Cómo nos convertimos en guardas? ¿Cómo yo, como usted, que asiste a esta iglesia local, podemos convertirnos en guardas de que toda esa basura que hay en el mundo contamine la iglesia? La respuesta es sencilla, básica, elemental. A través de una relación personal con Jesús, en donde Jesús es mi norte, en donde yo entiendo quién soy en el cuerpo de Cristo, en donde entiendo quién es Dios, en donde entiendo quién es Jesús. El domingo pasado, nuestro hermano Alberto, compartiendo la palabra, como parte de su compartición y apertura de corazón, nos decía que trabajando en una iglesia, en una congregación particular, tuvo que renunciar a ese trabajo debido a que el pastor principal de la congregación les llama y le dice que él iba a salir del closet. Y hoy día sabemos que no solamente en los Estados Unidos, sino también en muchos otros países, están a favor de la agenda LGTB. Clérigos completos, movimientos completos. ¿En qué se parece esa realidad a lo que la palabra enseña acerca de lo que es la iglesia de Jesús? Lo primero que usted y yo necesitamos entender es que la iglesia de Jesús es santa. 2, que la iglesia de Cristo fue comprada por el mismo Cristo con su sangre.
iglesia del Señor no es una invención de un líder religioso. La iglesia del Señor es una idea de Dios, así como el matrimonio es idea de Dios. La iglesia del Señor es idea de Dios, es parte de sus planes para este mundo. Y lo tercero que usted y yo necesitamos tener claridad es que la iglesia de Dios se sostiene por el mismo Dios. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Lo que significa que usted y yo podemos pensar lo que se nos ocurra, lo que queramos. Pero la iglesia del Señor sigue siendo la iglesia del Señor, lavada con su sangre, y Él es el Señor de ella. Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando. Y Él colocó un orden dentro de la iglesia del Señor, donde Él es la cabeza. Es más, dice Pablo mismo, que nos regaló a Jesús para que fuese cabeza de la iglesia. Así que al final del camino, todos nosotros, no importa qué posición, qué rol juguemos en la iglesia local, estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Entonces, si yo estoy sujeto a la cabeza, usted está sujeto a la cabeza, necesitamos preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque no se trata de que yo me disparo a hacer cosas. Las cosas que pienso, las cosas que siento, las cosas que se me ocurren luego de una noche de porotos. Porque hay un orden dentro de la iglesia del Señor. Ahora, aquellos de ustedes que están más relacionados con la palabra saben que esta iglesia de Corinto era una iglesia muy particular. Era tan particular era que vaya un momentito ahí en el mismo capítulo 1, verso 4 en adelante, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia rica espiritualmente, y también estaba en mejores condiciones económicas. Lo vamos a ver en alguna de las entregas. Lo cierto es que esta iglesia era particular, pero siendo particular la iglesia, Pablo le llama la atención, y de las cosas que ocurren en la comunidad griega en donde esta iglesia estaba plantada. Si usted lee el libro de los Hechos, por ejemplo, se dará cuenta que cuando Pablo llega a Atenas, él hace un recorrido por la ciudad como quien va por la cinta costera, y empieza a caminar por ahí mirando la ciudad y entendiendo el ambiente cultural y espiritual de la ciudad. Eran idólatras, adoraban todo tipo de dioses. Y en el recorrido que Pablo hace de la ciudad de Atenas, se encuentra con un pedestal que tiene una escritura abajo que dice: para el Dios desconocido. ¿Cómo el Dios desconocido? Es que tienen tantos dioses que, por ejemplo, de repente hay algún Dios que no conocemos, así que le tenemos el lugarcito ahí guardado para cuando aparezca ponerlo ahí arriba. Y Pablo se aprovecha de esa situación y empieza a predicar acerca de Jesús. Todos nosotros en este tiempo estamos de alguna manera influenciados por el pensamiento griego. ¿Cuáles eran las características del pensamiento griego? De hecho, cuando estudiamos historia, algunas de las cosas que nos obligan a leer a Sócrates, nos obligan a leer a Platón, y en los libros, por lo menos en mi época, yo nací en el siglo pasado, en mi época, algunas referencias en mis libros de medicina hacen referencia al conocimiento que estos hombres aportaron. Una de las características de la sociedad griega era que todo lo discutían. Eran discutidores profesionales. ¿Hay alguna idea?
yo quiero escuchar la idea y vamos a discutir, vamos a argumentar acerca de esto. Continuamente un espíritu de yo pertenezco a la escuela de fulano, tú perteneces a la escuela de Mengano y tú perteneces a la escuela de tal otro sultano. El asunto era tener un tema de argumento, porque yo quiero sostener mis ideas y el asunto era quién sabía más. Entre las ideas que no permitían era que la resurrección de los cuerpos existiera. Cuando escuchan hablar a Pablo acerca de un nuevo Dios, dice que lo arrastraron a un lugar, a un anfiteatro, para poder escucharlo. La idea era escuchar algo nuevo, ese deseo de escuchar algo nuevo. Como hoy día hay muchos cristianos que se están moviendo de un lado a otro porque el evangelio no lo sustenta, no les basta, entonces quieren escuchar algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que hay? Y se mueven para ver qué es lo nuevo. Y Pablo empieza a explicar, ustedes y yo sabemos que Pablo era un maestro de la palabra, era fariseo, muy buen fariseo. Y cuando llega el punto de exponer que Cristo resucitó de los muertos, hasta ahí llegó la audiencia. Porque no creían que los muertos pudieran resucitar, porque en su contexto, en su pensamiento, la carne era mala, lo espiritual era bueno. Y como la carne era mala, ¿para qué le vamos a dar pensamiento a eso? Haz con tu carne, con tu vida, lo que tú quieras. De por sí, eso no va para ningún lado. Pero cuando escucharon hablar acerca de la resurrección de los muertos por parte de Cristo, no computó, no lo recibieron, no lo analizaron, no lo procesaron. Quiero decirle que estamos tan contaminados por ese pensamiento que hoy día, aún escuchando la palabra de Dios, no lo recibimos. Aún Dios nos dice, como lo dijo esta mañana, te he dado promesas y no lo recibimos. Dios nos dice, quiero que ordenes tu vida y no lo recibimos. Porque tenemos nuestros propios pensamientos. ¿Algún momento en su vida usted se levantó hablando consigo mismo? ¿O usted pasó por ese periodo donde usted se hablaba usted mismo? Usted se levantaba, se miraba en el espejo y usted decía, oye José, qué guapo estás hoy. ¿No? ¿Usted no vivió esa experiencia? Esa experiencia de estar en su mundo, en su oficina o en su cuarto y hablarse a usted mismo. Se perdieron el mensaje del viernes, hermano. Se la perdieron. Porque frecuentemente nosotros los seres humanos nos hablamos a nosotros mismos y pensamos que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos es la verdad. Es lo peor. Entonces vienen algunos por ahí y te dicen, tú tienes razón, y no las creemos. Tú tienes razón y no las creemos. Hermanos, por favor, escúchenme. Absolutamente todo pensamiento, toda emoción, si usted está en Cristo, debe ser sujetado a la obediencia del Padre. Todo pensamiento, toda emoción, todo deseo, toda pasión, usted y yo necesitamos aprender a sujetarlo a la obediencia del Padre. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero usted y yo necesitamos aprender a sujetarnos a la obediencia del Padre. ¿Qué ocurría con esta iglesia en particular? Había división dentro de la iglesia de Jesús, imagínense usted. Había división dentro de la iglesia de Jesús. Verso 11, porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Había donde escoger. Algo así, ¿se acuerdan lo que les decía hace un rato de los dioses en el Partenón?
¿Cuál quieres? Escógelo. ¿Cuál quieres? ¿A cuál líder quieres seguir? Escógelo. ¿A quién te quieres parecer? Escógelo. Hoy en la vitrina evangélica hay cualquier cantidad de líderes. Escoja cualquiera. Sígalo. Eso era lo que Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia. Y note, por favor, verso 13, que es donde nos aterriza a ellos y nos aterriza a nosotros también. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y es que necesitamos enfocar el centro, hermanos, de nuestra adoración y nuestra vida se llama Jesús. El centro de su vida debe ser Jesús. El centro de su atención, de su adoración, de mi atención, de mi adoración, de mi subordinación, debe ser Jesús. Porque solo Jesús dio su vida por mí. Por muy carismático que sea el líder de momento, por muy llamativo, por muy atractivo o atractiva, es Jesús el que murió en la cruz por ti. No fui yo, no fue ningún otro anciano, es Jesús. Así es que Pablo le dice a la iglesia de todos los tiempos, enfoquen. Es necesario que enfoquen. Ahora, usted puede entender a esta altura rápidamente que el asunto de la unidad no es cosa sencilla, y quiero decirle que la unidad no es natural. La unidad no es natural. Si usted sale con un pensamiento esta mañana, ojalá que sea este. La unidad no es natural a menos que Dios intervenga. No es tan natural que el mismo, mirando ahí el libro de Génesis, qué bonito cuando Dios crea a Adán y a Eva y dice que estaban unidos y que Dios se paseaba en la mañana y en la tarde con ellos y tenía una comunión con ellos, pero tan pronto llegó el pecado a la vida de ellos y Dios llama a Adán a capítulo, porque él era la persona que Dios había colocado como su representante, le echó la culpa a su mujer. Qué bravo, tremendo varón. Le echó la culpa a la mujer. El pecado es algo muy serio. El pecado es algo muy serio. Yo oro al Señor para que esta mañana usted pueda entender en su espíritu revelado por Dios de que el pecado es algo muy, muy, muy serio. Es más que decir una mentira. Es más que engañar. Es más que fornicar o adulterar. Esa es la manifestación del pecado. ¿Qué tan importante es para Dios la unidad? Vaya conmigo rapidito al Evangelio de Juan, capítulo 17, y voy a revisar solamente un par de versos ahí. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan, verso 11. Quiero leerlo conmigo, le invito a que lo lea conmigo, por favor. Dice a la cuenta de 3, 2 y medio, 3: y ya no estoy en el mundo, mas Jesús está en el mundo, y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean así como nosotros. La unidad, hermanos, es divina. El Padre y el Hijo eran uno. Y Jesús está orando al Padre. De hecho, esa fue su oración previa antes de ser entregado en la cruz. La noche antes de ser entregado en la cruz. Y orando Jesús al Padre le dice: así como tú y yo somos uno, yo quiero que mis discípulos sean uno. Tenga el dedo colocado en el libro de Juan, no lo pierda. Volvamos a 1 Corintios. Dice Pablo, verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? Evidentemente no. Cristo no está dividido. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia tampoco debiera estar dividida. Porque no se trata de lo que tú piensas o lo que yo creo. Vuelva a Juan, verso 20 y 21, léalo conmigo. Juan capítulo 17, versos 20 y 21, léalo conmigo. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es más de que estamos conectados, no tenemos buena química, porque esos son los términos en que hablamos hoy, en el siglo XXI. Hicieron buena química, hicieron el clic. Válido, no hay problema con eso. Pero por encima de la química, aunque no hubiera química, hermanos, la palabra del Señor declara que nosotros debemos ser uno. Es que yo no tengo química con ese hermano. Y Jesús te dice: ¿y qué te hace falta? Le echo ácido, pues, para que tengan química. Porque si le echo ácido, todo se mezcla ahí. Tiene que fundir. No se trata de nosotros. Hermanos, escúchame por favor, no se trata de ti. Se trata de Jesús, de su iglesia, que Él compró con su sangre. Es el testimonio que el mundo necesita para creer en Jesús. Hace muchos años atrás leí un libro que no recuerdo si el título era ¿Cuál camino? En la portada del libro había muchas señalizaciones por aquello de que la gente está buscando de Dios y no conoce a qué iglesia ir. De repente usted lo recuerda, que los que son más viejitos lo pueden recordar. Alberto y su combo. Tengo que sacarme el clavo porque nos dio hasta debajo de la lengua el domingo pasado. ¿Cuál camino? Otro decía algo así como: atrévete a ser diferente. Y hay un montón de pollitos blancos o verdes blancos. Y hay un pollito amarillo. Atrévete a ser diferente. El punto es que hay un desafío real de Dios para su iglesia, en que no somos igual como el mundo, no actuamos como actúa el mundo, no pensamos como piensa el mundo. Que el mundo siempre piensa en buscar sacarle provecho a la situación. Tan es así que cuando llegó el pecado al mundo, Adán le dijo a Dios que hay que ser de cara dura para decirle a Dios: la mujer que tú me diste, o sea,
al final tú eres el responsable de esto, porque si me hubiera dado otra diferente, la cosa hubiera sido diferente. Y Jesús, orando al Padre, dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Por eso es que la gente dice: ¿ustedes son cristianos? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Qué testimonio de vida usted y yo estamos dando a una comunidad que necesita no oír, ver a Jesús en nosotros? Así que el elemento de unidad en la iglesia es vital. Y entre las cosas que Pablo quería dejar sentado con esta iglesia en particular, es la unidad del cuerpo, hermanos. Escúchenme, hoy vamos a estar tomando la Santa Cena. Y es más que un rito, es más que una práctica religiosa. O hay que cumplir el primer domingo del mes, se toma la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo y el jugo de uva que representa la sangre de Cristo. Es más que eso. Yo estoy diciendo a Dios y estoy diciendo a mis hermanos: somos uno, somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Lo que significa entonces que Jesús debe ser el objeto y el sujeto de nuestra predicación y de nuestra vida. De hecho, ahí mismo en el capítulo 1 de Primera de Corintios, el verso 24, permítanme leer esto para ustedes. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hago un paréntesis. El viernes pasado, la hermana Bielka compartía, viendo su corazón, al final del camino, una compartición es eso: abrimos el corazón en base a la palabra. Decía: hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento, y estamos llenos de conocimiento, pero muy poca sabiduría. La capacidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria, en el temor de Dios. Usted necesita y yo necesitamos ser sabios. No es fácil vivir el cristianismo el día de hoy. No es fácil ser cristiano el día de hoy. Quiero decirle que tampoco es fácil en los tiempos antiguos y tampoco va a ser fácil en los tiempos venideros. Necesitamos depender de Dios y la sabiduría de Dios para hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y Pablo está diciéndole a los corintios: no se trata de que si tú estás con fulano o si tú estás con mengano. A mí me bautizó Pablo, a mí me gusta como Apolos. De hecho, si usted lee el libro de los Hechos, Apolos era usado por Dios de manera particular porque tenía el don de enseñar y predicar la palabra. Sobre todo la defensa del evangelio. Por eso hoy día la materia se llama apologética, pensando en Apolos. Tenía la capacidad de tomar la instrucción bíblica para que fuese entendida. Hay gente que Dios le da esa capacidad de poder expresar y poder hablar. Alguna gente no tenemos ese don, pero intentamos hacer lo que podemos en el nombre del Señor. Pero el punto es no se trata: ¿quién es mi líder? ¿A quién debo mi obediencia, mi sujeción? Al final del camino, se trata de Jesús. Se trata de Jesús, escúcheme por favor. Se trata de Jesús. Él fue el que dio su vida por mí. Y hoy lo voy a recordar. Me perdonaste, me levantaste, me sanaste, saliste a mi encuentro cuando estaba
vaya, envuelto en mi situación, en mi crisis personal, familiar. Tú llegaste en ese momento, Jesús, y te hiciste real para mí, y lo hiciste a través del testimonio de un hombre o una mujer que entendió cuál era su posición en el cuerpo y dijo: voy a compartir de Jesús contigo. Voy a compartir de Jesús contigo. Así que la unidad en el cuerpo de Cristo es vital, hermanos, para poder tocar al mundo. La unidad en el cuerpo de Cristo es vital para dar testimonio de aquel que sí salva. Porque como decíamos en domingos anteriores, ninguna religión salva. Ni siquiera nosotros los salva cuatro. Aunque ya no escucho esa expresión, ya no nos dicen así. Cuando yo iba a la iglesia niño, que Alejandro me llevaba y Raúl era mi maestro de economía. ¿Sí o no era mi maestro de economía? No lo puedes negar, no puedes negar lo que son tuyos. Yo no sé si Alberto era maestro, pero él sí fue maestro mío. Ok. Se trata de Jesús. Escúcheme, por favor, se trata de Jesús. Jesús fue el que dio su vida por ti. Dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, pero Señor, con tu permiso le voy a robar unos minutos más a mis hermanos. Ahí mismo en el capítulo 1 de Primera de Corintios, por favor. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando venimos a Cristo, o más bien cuando Cristo sale a nuestro encuentro, estamos viviendo nuestras propias situaciones. Y ninguno de nosotros y ningún cristiano alrededor del mundo se puede vanagloriar o jactar delante de Dios diciendo: yo estoy aquí por mi esfuerzo. El único que pagó el precio por ti y por mí, que derramó su sangre, fue Jesús. Hay un estudio interesante que hizo no recuerdo si es patólogo, no importa la especialidad, en el cual hace una sustentación clínica de la muerte, de la agonía y muerte de Jesús. Y palabras más, palabras menos, decía Sarina hace un rato, todos los seres humanos manejamos alrededor de 5 litros de sangre. Este hermano afirma, casi que afirma por el relato bíblico, que Jesús perdió casi que toda su capacidad sanguínea.
cuando murió en la cruz por nosotros. ¿Cierto o falso? No importa. Lo cierto fue que murió y derramó su sangre que da vida para que usted y yo tuviésemos vida. Si Jesús es el centro de la predicación de Pablo y debe ser el centro de nuestra predicación y nuestro estilo de vida, ¿cómo es posible que permitamos que elementos divisionarios entren a la iglesia? ¿Cómo es posible que permitamos que elementos divisionarios entren a nuestro hogar? Porque Jesús no solamente habló de la unidad y la división en la iglesia, sino que también habló de la unidad y la división en la familia. ¿Se acuerdan cuando Él enseñó en el Sermón del Monte, allá en el capítulo 7, al final del capítulo 7 de Mateo, dice: ok, el que oye mis palabras y las hace, les compararé con un hombre que construye su casa sobre la roca. Vienen los vientos fuertes, viene la lluvia y la pérdida de esta persona no va a ser mayor. Pero aquel que escucha la palabra y no la obedece es como aquel que planta su casa, edifica su casa sobre la arena. Y todos hemos vivido la experiencia de hacer castillos en la arena. Se van, nada más que llega la ola y desaparecen. Y volvemos y construimos hasta la siguiente ola y desaparecen. La vida de algunos de nosotros parece esto. Estamos construyendo sobre la arena. Jesús, enseñando a sus discípulos, le dice: toda casa dividida contra sí mismo se cae. Así que la unidad no solamente es un principio de iglesia, es un principio de vida. Es un principio de vida. Quiere vivir, mantenga su casa unida. Quiere vivir, mantenga a sus hijos unidos. Manténgase en su matrimonio unido. Quiere vivir, manténgase unido, mantengámonos unidos. Hoy día, como nunca, necesitamos la sabiduría de Dios. Hoy día, como nunca, necesitamos conectarnos con Dios. Tú necesitas conectarte con Dios. Escúchame, por favor. Necesitamos conectarnos con Dios. El que me dio la vida, el que murió por mí en la cruz del Calvario. Debemos sumarnos a esta campaña de unidad. La campaña en donde decimos: no voy a abrir la puerta para que el enemigo entre a mi casa, entre a mi vida, entre a mi familia, entre a mi iglesia para dividirnos. No lo voy a permitir. Y si usted es cabeza de casa, hermano, para usted va este desafío de parte de Dios: párese en la brecha por los suyos para que no caiga su casa. Algunos de ustedes lo están haciendo con mucho dolor, no sin pagar las consecuencias de esto, porque hay que pararse y sufrir el embate del enemigo. Pero me paro, Señor, en tu nombre. Me paro, oh Dios, en tu nombre. Me paro, Señor, en tu nombre, porque mi casa no va a caer. Ya sabemos que la iglesia no va a caer. Tal vez usted y yo nos vayamos de la iglesia, pero la iglesia del Señor no va a caer, hermanos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué le ha dicho Dios hoy? Incline su rostro, por favor.
quiero invitarles a que ahí donde están se puedan juntar en 3 o 4. Júntese, muevan la silla, 3 o 4, júntese con 3 o 4. Más. Voy a pedirles antes de compartir los elementos de la cena, oren por su hermano que tiene al lado. Nadie puede estar solo, nadie. Prohibido hoy estar solo. Tome la mano de su hermano que tiene al lado, su hermana, y ore por él, ore por ella. Quiero orar como Dios pone en su corazón y en su espíritu. Ore por él, ore por ella. Era porque usted misma debe sacarlo. Aquí no tenemos mucho facilidad. Ahí puede poner pantalla completa. ¿Qué es aquí? Gracias, Señor Jesús. Tienes que ir viendo qué queda y qué no queda. Vamos a poner el pastor ahora. Ahí está el pastor. Somos uno, Señor, en ti, somos Yo no uno, estoy siguiendo, somos uno, somos uno. Somos uno, Señor, en ti, somos uno. Somos uno, somos uno, somos uno.
No se mueva de su puesto, manténgase ahí en el grupo. Vamos a tomar la cena del Señor en el grupo. Voy a invitar a los líderes a pasar adelante con los elementos de la cena. No se mueva de su lugar, quédese ahí en el grupo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Vamos a esperarnos mutuamente. Vamos a tomar un trocito de pan y una copita, y nos vamos a esperar mutuamente para compartir como un cuerpo, como una iglesia, celebrando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Todo mi ser
Cristo vive. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que no soy, nunca cesará. Voy a pedirle a Josué Elian que esté orando por el pan, y a Julio que esté orando por la copa. Tú has traído a nuestra vida salud. Señor, gracias porque no merecíamos eso. Porque, Señor, tú eres perfecto y nosotros somos pecadores. Pero tú en tu amor, en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia, Señor, quisiste atraernos a nosotros y traernos salud, Señor. Era suficiente, Señor, con que nos salvaras. Pero no solo quisiste salvarnos, sino que también quieres sanarnos, Señor. No solo de nuestras enfermedades físicas, sino también de nuestra espiritualidad que estaba dañada, Señor. Gracias, Señor, porque solo podemos estar ante tu presencia y agradecerte por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo con nosotros. Gracias, Jesús. Tu sacrificio perfecto en la cruz aún sigue siendo relevante el día de hoy, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra nación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu sangre, Señor. Gracias porque voluntariamente, Padre, tú fuiste a la cruz del Calvario por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, Padre Santo, para darnos salvación y vida en abundancia, vida eterna, Señor. Gracias, Padre. No sabemos cuánto perdiste en cantidad, pero una sola gota de sangre es suficiente para nosotros, Señor, para redimirnos, para estar hoy aquí, Señor, delante de ti y decir gracias, Padre. Somos uno contigo, eres uno con el Padre, Señor, una unidad. Eso queremos ser, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan. Bebamos la copa. Yo quiero animarle, no sé qué siente su corazón esta mañana, pero quiero animarle a que llenemos este lugar de alabanza y de gratitud a Dios. Usted sabe de dónde Dios lo tomó, de dónde Dios lo sacó y qué ha hecho Dios con su vida. Todo eso es real, porque Jesús fue a la cruz por nosotros. Gracias, Señor.
gracias, 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 Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me sigue con su amor. Las obras, sus palabras, susurran en mi interior. Dios siempre me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, que me ofrece Hijo de hombre, hijo de Dios, su nombre
honor y gloria a ti, Señor. El cántico dice Dios poderoso, y tengo una impresión en mi espíritu. Algunos de nosotros estamos esperando de Dios un imposible. Solo Dios lo puede hacer. Dios te dice esta mañana: yo soy el Dios todopoderoso. Preséntalo delante de Dios. Tú eres el Dios todopoderoso. Y están subiendo, Señor, delante de ti peticiones de imposibilidad. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Levántelo fuerte, hermanos, Señor. Señor, bendigo a este tu pueblo que tú compraste con precio de sangre, y lo bendigo con gracia y paz y gozo en el espíritu y sanidad en los cuerpos.